Palabras de alegría y esperanza. Es el 28º domingo del tiempo ordinario Dal del año Vangelo B. secondo Marco. El Evangelio de Marcos, capítulo 10, 17-30. Y el comentario es del Padre Fernando Armelini. Un buen domingo para todos. Hay muchos demonios de los que debemos cuidarnos, porque si permitimos que dirijan nuestras elecciones, arruinarán nuestras vidas. Dejemos a un lado los demonios de los exorcistas. Me refiero a demonios muy concretos que todos conocemos muy bien. La envidia, el orgullo, el ansia de poder, el impulso que te lleva al libertinaje moral. Si das rienda suelta a estos impulsos diabólicos, te deshumanizan. Pero hay un demonio que es el más peligroso de todos, el que te hace apegar tu corazón a los bienes de este mundo y te incita a acumular más y más. Es un demonio que te hace perder la cabeza, cierra tu corazón a las necesidades de los demás, te incita a explotar a los más débiles, a los pobres, e incluso a los enfermos, por amor al dinero. Si haces lo que te sugiere, te vuelves irreconocible como hombre. El padre Turoldo solía decir: nunca desearía el mal a nadie, pero si tuviera que desear el mal a alguien, repito, nunca lo haría, desearía el peor de los males, que es acumular muchos bienes, pues le desearía la peor de las desgracias, la deshumanización, se volvería loco. Recordamos cómo Jesús llama a aquel agricultor afortunado que tuvo una cosecha maravillosa ese año y ya no le cabía más en los depósitos. Entonces decide agrandar los depósitos. Jesús no dice que es malo, sino que está loco. No sabe por qué está en este mundo. Llega un momento en que tu vida es exigida en la aduana. Todo te es requisado. La razón por lo que has vivido. Eso es lo que dice la primera carta a Timoteo en el capítulo 6. La avaricia por el dinero es la raíz de todos los males. Existe un síntoma precioso de esta patología, es la profunda inquietud interior que señala que te estás deshumanizando. Es un malestar íntimo, indefinido, que te hace estar mal. No es una enfermedad física o psicológica, sino por lo que es inútil intentar curarla o incluso calmarla con psicofármacos. Es un dolor íntimo que proviene de otra dimensión, la de tu identidad como persona. No has sido programado por Dios para acumular bienes. Estás programado para amar, para ver feliz a tu hermano cuando pones a su disposición los bienes que necesita para vivir. Estás programado para esto, para distribuir los bienes que Dios ha puesto en tus manos. Y Jesús da un nombre a esta enfermedad de la acumulación, la llama pleonexia, el ansia insaciable de tener siempre más. En el pasaje del Evangelio que hoy encontraremos, hay un hombre. El evangelista Mateo dice que era un joven. Es bueno, pero desgraciadamente ha contraído esta enfermedad y ni siquiera sabe que la tiene y solo siente los molestos síntomas. Efectivamente, por la forma en la que se acerca a Jesús, nos damos cuenta inmediatamente de que está afligido por una profunda insatisfacción, de una inquietud interior. Escuchemos. Cuando Jesús se puso en camino, llegó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar vida eterna?
corrió hacia Jesús y se arrodilló ante él. Son los enfermos los que se comportan así. Marcos ya ha presentado a dos de ellos en su evangelio. El leproso que se arrodilló ante Jesús y le dijo, si quieres, puedes purificarme. No le pidió que lo curara, sino que le purificara. Su condición le hacía inaccesible. Su rostro estaba desfigurado, era irreconocible como hombre, y por eso estaba aislado de todos. Todos se alejaban del leproso, y le pidió a Jesús, devuélveme mi forma humana. Puedes hacerme reconocible como hombre a través de tu palabra, y así podré volver a ser acogido en la comunidad. Y luego el poseso de Gerasa, que corre hacia Jesús, se arroja a sus pies. Él también vivía aislado, solo entre las tumbas. Se hacía daño a sí mismo y a los demás. Todos se alejaban de él porque era peligroso. Se comportaba de forma inhumana porque estaba movido por un demonio. ¿Por qué este joven se arroja a los pies de Jesús como hicieron el leproso y el endemoniado? Porque él también es un enfermo. Quien acumula bienes es un enfermo, y por eso lo que le pasa a él es lo que le pasa al leproso. La gente se le acerca no porque le desean algo bueno, sino porque quieren recibir algo. Por tanto, también este joven se encuentra aislado porque ha acumulado bienes para sí mismo. Los bienes deben ser distribuidos con los hermanos para que vivan una condición humana. Es un endemoniado porque es un demonio el que le empuja a acumular bienes. La inquietud interior que siente este hombre le indica que algo va mal en su vida, que está enfermo. Y para encontrar una solución a su dolor interior, corre y se arroja a los pies de Jesús. Le dice, Maestro bueno. La traducción mejor sería Maestro ilustre. Ramorá Atov en hebreo. No solo maestro, sino rabí. No rabí, sino maestro ilustre, distinguido. Esto nos sugiere que debió acudir a algún rabino para encontrar la respuesta a su inquietud interior, pero al final había llegado a la conclusión, debo acudir a un maestro ilustre si quiero encontrar respuesta a mi angustia interior. Y le dice, ¿qué debo hacer? No dice qué se debe hacer, qué debo hacer yo para heredar la vida eterna. Y aquí está su problema. No la vida biológica donde le va bien, no le falta nada, pero se da cuenta de que algo en su vida no está en sintonía con la vida eterna que quiere recibir en herencia. Y aquí pues la pregunta que hace, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Notemos que no acude a Jesús para pedirle cosas materiales, la salud, el bienestar, éxito en la profesión. Todas estas cosas no se refieren a la vida eterna, sino a la vida que perece. Estas cosas hay que pedírselas a la gente, a los hombres. Es de ellos de quien debemos esperarlas. No vayamos a pedírselas a Jesús, que nunca las prometió. Este joven está preparado, busca lo único que Jesús vino a dar y que solo Él puede dar, la vida eterna, la vida del eterno. Y este joven necesita saber cómo prepararse para recibir este don, esta vida que no perece. Está preparado también desde un punto de vista teológico. De hecho, no habla de merecer, de obtener la vida eterna como un premio, sino de recibirla como una herencia. La herencia no se gana,
no se recibe como premio, como un salario por el trabajo de uno, sino que se da gratuitamente. De hecho, como todo israelita piadoso, sabe que la tierra ha sido dada a Israel como herencia, que la Torá ha sido heredada por Israel. Y Jesús también razona de la misma manera cuando dice en la famosa historia de las ovejas y de las cabras, cuando el rey dice a las ovejas: vengan benditos de mi Padre, reciban en herencia. Es un don que se ofrece, pero ¿cómo disponerse para poder acogerlo? Para poner esta vida que tenemos en este mundo en sintonía con este don y con esta vida del Eterno. ¿Cómo disponerse para acogerlo? Escuchemos la respuesta de Jesús. Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno fuera de Dios. ¿Conoces los mandamientos? No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no jurarás en falso, no defraudarás, honra a tu padre y a tu madre. Él le respondió: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. ¿Por qué me llamas maestro ilustre? Y Jesús le pregunta a este joven. Solo hay un maestro ilustre, que es Dios. Y a este maestro tú ya lo tienes. Es el que te instruye con su palabra que ha sido entregada en las Sagradas Escrituras. Así que empieza a asimilar esta instrucción. Ya sabes lo que dice la Torá: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Esta es la única vez que Jesús menciona el decálogo y lo menciona de forma incompleta, para sorpresa nuestra. Faltan los 3 mandamientos relativos a la relación con Dios, que caracterizan la espiritualidad de Israel. Ningún otro pueblo tenía mandamientos similares relativos a Dios. Ustedes tienen un solo Dios, no se fabriquen otros dioses. Ningún otro pueblo tenía este mandamiento. Todos los dioses de los pueblos esperaban que hubiera muchos dioses, pero no Israel. Existe un solo Dios. Exactamente, extrañamente, Jesús no menciona los mandamientos relativos a Dios. ¿Qué quiere decir? Si quieres que tu vida esté en sintonía con la vida del Eterno, lo que tienes que hacer es observar tu deber para con el hombre. De hecho, la única forma en que puedes mostrar tu amor a Dios es amarlo y amar al hombre. Jesús lo dice muy bien en su primera carta. Queridos hermanos, si Dios nos ha amado tanto, esperaríamos que siguiera. Nosotros también debemos amar a Dios, pero no sigue así. Si Dios nos ha amado tanto, nosotros también debemos amarnos. Es decir, debemos estar en sintonía con este amor que Dios tiene por el hombre. Por eso Jesús dice: sintoniza tu vida en primer lugar con el decálogo. Este hombre responde: Maestro, todas estas cosas las he cumplido desde mi juventud. Notemos 2 cosas sobre esta respuesta. En primer lugar, el optimismo de este hombre sobre el juicio que pronuncia sobre su vida. Juan en su primera carta dice que el que dice estar libre de pecado es un mentiroso. Por lo tanto, alguna duda sobre la afirmación de este hombre rico parece que sea razonable. Probablemente también tenía algunas debilidades y, sin embargo, su juicio sereno y pacífico contiene un mensaje precioso. Es una invitación a que nosotros también evaluemos nuestra propia vida con cierto optimismo.
Significa que no debes enfadarte contigo mismo porque estas rabias contra ti mismo, porque no aceptas tus debilidades, son un signo de orgullo. Reconoce tus debilidades y retoma tu vida con serenidad, porque Dios te ama tal y como eres, incluso con tus debilidades, que debes tener en cuenta en la vida. No trates de ocultártelas a ti mismo y recuerda lo que dice Juan en esta primera carta. Si incluso tu corazón te reprocha algo, recuerda que Dios es más grande que tu corazón. Por lo tanto, la presencia de algunos defectos no nos impide considerar nuestra vida en su conjunto como buena, cuando esta vida está dedicada al amor. Segunda observación que me gustaría hacer. Noto en el rostro de este hombre la decepción después de la respuesta que Jesús le dio. Él vino a Jesús porque siente una profunda inquietud, está sufriendo y se dirige a un maestro ilustre. Y este maestro ilustre le repite lo que ya sabe. Todos los rabinos le han dicho que debe observar la Torá. Por lo tanto, noto una cierta decepción en su cara. Desde el punto de vista de la Torá, este hombre es irreprochable, como Pablo. ¿Qué le falta para encontrarse en plena armonía con la vida del Eterno? Escuchemos la terapia que Jesús le sugiere para curarse de la enfermedad que le hace sufrir. Jesús lo miró con cariño y le dijo: una cosa te falta. Ve, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después sígueme. Ante estas palabras se llenó de pena y se marchó triste porque era muy rico. Observamos en primer lugar la mirada de Jesús. Lo miró con cariño, dice nuestra traducción. El verbo griego utilizado es emblepein, que significa haber mirado dentro de este hombre. Es decir, Jesús captó lo más íntimo de este hombre y comprendió que estaba en condiciones de dar un salto de calidad en su vida. Y Marcos en el Evangelio, que más que los demás se fija en las miradas de Jesús, las recuerda 27 veces en su Evangelio, en sus diversos matices del simple ver, observar, fijar la mirada, mirar alrededor y en este caso, mirar la interioridad. Se ha establecido una profunda comunicación entre Jesús y este joven. Jesús le dice: una cosa te falta, dice nuestra traducción. El texto griego dice ense hysterei, quiere decir te falta el uno. No es algo extra que debes añadir, te falta lo que unifica, lo que da sentido a tu vida. ¿Qué haces en este mundo? Te falta el uno, el punto de referencia que te haría feliz, que curaría tu insatisfacción. Aquí está el diagnóstico preciso que Jesús hizo del dolor y la inquietud de este hombre. Le falta el uno. Tienes muchos ídolos, muchas criaturas hermosas que ciertamente te dan satisfacción, pero no dan el sentido pleno de tu existencia. Y para tener al uno, esto es lo que te pido que hagas. Ve, vende lo que tienes, dáselo a los pobres.
Deja que mi palabra ahuyente al demonio que te hace absolutizar las realidades de este mundo. Invierte todo en amor. Convierte tu vida en un regalo. Todo lo que eres y todo lo que tienes, gástalo en hacer sonreír a los que están a tu lado y lo necesitan. Y así te colocarás en sintonía con la vida del Eterno. Tendrás un tesoro en el cielo. ¿Cuál es este tesoro en el cielo? Los rabinos hablaban a menudo de las arcas que hay en el cielo, en las que se guardan los tesoros que los hombres acumulan haciendo buenas obras. Decían, los justos esperan el final con placer y dejan esta vida sin temor, porque tienen ante Dios el tesoro de sus buenas acciones. Estos son los méritos de los que tanto ha hablado incluso una espiritualidad del pasado. El discípulo de Cristo no piensa en sus propios méritos, a su progreso espiritual. Debe dejar de pensar en sí mismo y en sus propios méritos. Debe pensar solo en su hermano. Jesús toma la imagen de los rabinos para subrayar que los bienes de este mundo son preciosos, pero efímeros, pasan, y enseña a utilizarlos y transformarlos en amor. El amor es la vida del Eterno. ¿Qué quiere decir entregarlo todo a los pobres? ¿Es practicable esta petición de Jesús? El evangelista Mateo, que relata el mismo episodio, dice que Jesús se dirigió a este joven y le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que tienes. Si quieres ser perfecto. Esta frase se ha interpretado como Jesús dijese, mira, puedes ser una persona buena, pero si quieres hacer un poco más, sé un poco más perfecto que los demás. Así se ha pensado que Jesús estaba haciendo esta propuesta como sugerencia a los que querían ser perfectos. Incluso nacieron institutos de perfección en la iglesia, mientras que los simples bautizados eran imperfectos. Pues bien, esta interpretación es completamente errada. La propuesta que Jesús está haciendo es a todo aquel que quiere ser su discípulo, es decir, quien quiera ser discípulo de Cristo debe estar dispuesto a utilizar todo lo que es y todo lo que tiene por amor a los necesitados. Ser perfecto es una expresión que en la iglesia primitiva se utilizaba para significar ser cristiano. ¿Qué ocurre ahora con este hombre que se entristeció tanto con estas palabras? Se marchó triste porque tenía muchas posesiones. Aquí la historia termina de una forma amarga e inesperada. No aceptó la terapia sugerida por Jesús. Entonces no es de extrañar que se quedara afligido tal como había venido. Quería mantener su corazón atado a sus posesiones. Tenía miedo de arriesgarse a arrepentirse más tarde por no haberlas guardado para sí, entregando a otros. ¿No será eso una pérdida? Tenía miedo de perderlo todo, no confiaba en la palabra de Jesús y se fue como había venido, envuelto en tristeza y pena por no ser capaz de desprenderse de las posesiones. No se dio cuenta de que el corazón del hombre está hecho para amar y mientras permanezca esclavizado con las posiciones de este mundo, permanecerá decepcionado e infeliz. Le falta el uno. La historia no está concluida, pero no es difícil reconstruir la continuación. ¿Alguien ha dicho que este hombre se ha entregado al libertinaje? No.
Este hombre no era un inexperto, había crecido alimentando profundas convicciones religiosas, por lo tanto, es impensable que tras el encuentro con Jesús se entregara al libertinaje y a transgredir los mandamientos. Por supuesto, siguió siendo justo, piadoso y llevando una vida impecable según la Torá, pero perdió la oportunidad de su vida de ser feliz, de realizar plenamente su humanidad, de ser un hombre verdaderamente perfecto según Cristo. Jesús contempla a este hombre que se aleja triste y se dirige a sus discípulos. Escuchemos lo que Jesús les dice. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de lo que decía, pero Jesús insistió: qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos, llenos de asombro y temor, se decían: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se los quedó mirando y les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. El evangelista Marcos pone ahora ante nuestros ojos la escena de aquel hombre alejándose y los discípulos y Jesús permaneciendo en silencio, asombrados por lo ocurrido. Jesús vuelve a mirar a su alrededor. El evangelista Marcos constata la mirada de Jesús. Aquí no es emblepein, el que mira hacia adentro, sino periblepomai, el que mira a su alrededor. Jesús contempla la mirada de todos sus discípulos y dice lo difícil que es para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. El reino de Dios no es el paraíso donde el Padre Celestial acoge a todos, sino el mundo nuevo en el que entrarán los que acepten la propuesta hecha por Jesús sobre el uso de los bienes de este mundo, que deben ser transformados en amor, en don para los hermanos. No puedes entrar en el reino de Dios si no aceptas esta lógica del amor. Es el apego a las posesiones el impedimento más grave para los que quieren convertirse en discípulos. La riqueza tiene el poder seductor de un Dios, porque cada vez que te diriges a ella y le pides algo, te lo da. De aquí viene la seducción de la riqueza, porque te dice: no des nada a nadie, guárdalo para ti, porque yo te lo doy todo. Jesús te dice: dónala, porque si lo guardas lo pierdes. Si quieres guardarlo, dónalo y conviértelo en amor. Los discípulos están desconcertados por las palabras de Jesús, pero él continúa: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Jesús sabe que es difícil renunciar a aferrarse a las posesiones y a disfrutar del egoísmo. E introduce una imagen que conocemos muy bien, la del camello que tiene que pasar por el ojo de una aguja. ¿Qué significa esta imagen? Alguien ha intentado interpretarla explicando que quizás hubo un error del copista que escribió camelón, camello, en vez de camilón, que es la soga. Esto tendría sentido, es decir, pasar una soga por el ojo de una aguja es tan difícil como hacer pasar a un rico para entrar en el reino de los cielos. Pero quizás el ojo de la aguja sea una puerta de la época de Jesús, una puerta herodiana,
está cerca del Calvario. Ahora está en un convento de hermanas ortodoxas. La pondré ahí de fondo para que la vean. Parece el ojo de una aguja. Yo he pasado por esa puerta, pero a un camello le cuesta mucho pasar por ella. Y Jesús quizás conocía esta puerta. Quizás el ojo de la aguja se refería a esto cuando dijo que al camello le cuesta pasar por el ojo de la aguja. De todas formas, la imagen permanece. Es difícil para el que tiene bienes convertirlos en amor y no quedárnoslos para sí. Jesús mirando muy dentro. Ahora otra mirada de Jesús mirando muy dentro, no al hombre que se fue, sino ahora a cada uno de sus discípulos y dice, es imposible para los hombres, pero no para Dios. Para Dios todo es posible. Es decir, el desprendimiento de lo que se posee requiere un acto de generosidad tal que solo un milagro de Dios puede realizarlo. Este milagro puede ser realizado por la palabra del Evangelio, que tiene en sí una fuerza divina. Y ahora interviene Pedro. Escuchemos. Pedro entonces le dijo, mira, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le contestó, les aseguro que todo el que deje casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o campos por mí y por la buena noticia, ha de recibir en esta vida 100 veces más en casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y campos en medio de las persecuciones y en el mundo futuro la vida eterna. Jesús hace una lista de personas y cosas de las que es necesario desprenderse si se quiere llegar a ser sus discípulos. Tratemos de comprender cuáles son sus exigencias. En primer lugar, es necesario desprenderse de los miembros de la familia. ¿A qué se refiere? En la cultura semítica, la familia representa la tradición, lo que siempre se ha enseñado, lo que siempre se ha hecho. Nuestros antepasados nos han inculcado estos valores. Ser hombre significa vivir como nos han enseñado en la tradición. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando se encuentra a Cristo? Ya no es esta tradición el punto de referencia de tus elecciones, sino que ahora es Él y su Evangelio. Ocurre con Jesús lo que ocurre cuando dos personas se casan. Dejan a su padre y a su madre porque quieren formar una nueva familia. No dejan de querer a sus padres, pero ya no son los padres los que deciden su vida. Lo mismo ocurre cuando te enamoras de Cristo. La familia natural sigue siendo amada, cumple su función indispensable, pero no puede decidir en las opciones propuestas por Cristo y su Evangelio. En segundo lugar, entre las personas a las que hay que renunciar, no se incluye a la esposa. Esto es hermoso, porque Jesús no vino a romper familias, y los que están casados no deben entrar solos en el reino de Dios, sino junto con su marido o su mujer, porque están unidos por un amor incondicional y definitivo. Juntos están llamados a adherirse a Cristo. Una tercera consideración. Jesús hace una promesa a los que aceptan el reino de Dios. Les asegura que ya en este mundo recibirán el céntuplo de todo lo que han dejado.
Quiere decir que experimentarán una alegría que el apego egoísta a las realidades de este mundo nunca les habría dado. Última consideración. Es significativo que entre las personas y cosas a las que Jesús promete el céntuplo no esté el Padre. Se renuncia y se deja al Padre, pero no se incluye al céntuplo, porque en la comunidad cristiana no hay padres, todos son hermanos. El único Padre al que estamos llamados a parecernos es el Padre Celestial. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.